Miremos un poquito a Chile, Carlos. Yo tengo la sensación de que la diplomacia, la famosa diplomacia chilena, que parecía inexpugnable, que invencible, está comenzando a hacer aguas por todos lados y ha cambiado de posición desde la demanda unas 5 veces. Un elemento que creo que ha sido muy refrescante para Bolivia es romper un mito, el mito de la coherencia absoluta de la diplomacia chilena frente a la incoherencia y a la inconsistencia de la diplomacia boliviana. Creo que, respetando lo que ha sido la diplomacia chilena a lo largo de la historia, cuando un país le plantea un cuestionamiento consistente, coherente desde el punto de vista de sus argumentos, esa consistencia que estaba basada en una simple frase, perdón, en una simple palabra, no. Cuando tú tienes el poder, eres un país más grande, militarmente incontrastable, simplemente le dices no al país que te pide que cumpla sus compromisos y se acaba. Y cuando ese país dice, sabes, vamos a salir del escenario en el que tú me has encerrado y nos vamos a ir a un escenario internacional, lo que tú dices es correcto. Se pone en evidencia la debilidad de las respuestas porque no hay una solidez argumental para responder el por qué no. Porque tú podrías, si fueras la presidenta Bachelet, decir, bueno, Chile no cree que haya una obligación con Bolivia porque ya hubo un tratado, pero resulta que hay 70 años de política exterior chilena que ofrece de manera formal, seria y consistente desde el punto de vista documental otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar después de una negociación y no lo cumple, y entonces Chile no tiene argumentos y Chile trata de arrastrar con un sofisma, el sofisma de que nosotros estamos yendo a demandar a Chile sobre la base del Tratado de 1904, lo cual no es cierto. Y no es cierto, y Chile lo sabe porque Chile tiene la memoria completa de Bolivia con sus 6 anexos, con toda la argumentación que Bolivia tiene al lado, y eso es una cosa que te muestra que ante la falta de argumentos se han agarrado de esta frase hecha de Chile, de que Bolivia quiere patear el tablero del sistema internacional de tratados, y eso vende bien cuando lo dices unilateralmente en el escenario internacional, pero cuando tú llegas con la explicación y les dices esto no es así, este es el rol tuyo. Este es el rol tuyo. Exactamente. ¿Te has estado en 33 países, sí? He estado en más de una treintena de países, pero lo más importante, me he reunido hasta ahora con personalidades de 70 países distintos, sea presidentes, sea ministros de Relaciones Exteriores, sea embajadores, y me he reunido con varios directores o jefes de organismos multilaterales, como por ejemplo el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, el secretario general de UNASUR. Por cierto, me voy a volver a reunir con el secretario general de la OEA, claro, porque ahora sí, ya no es el chileno, ya no es Insulza, y además, claro. ¿Qué tan importante será el tema para Chile que inmediatamente le han encargado al ex secretario de la OEA, José Miguel Insulza, hacer un lobby internacional para defender la posición chilena con Bolivia? Es decir, Chile se ha dado cuenta ante lo que Bolivia está haciendo que no puede andar con pequeñas y está colocando a personalidades del más alto nivel para contrarrestar una exitosa campaña mediática de Bolivia a nivel internacional. Esta exitosa campaña mediática está acompañada de un original argumento. No, señores, vamos por esto y estamos haciendo esto. ¿Dónde sentís que ha sido más duro o más difícil o sentías que te costaba entrar? Que como la señora que te dijo, siglo XXI y usted me viene a reclamar esto, con cosas como esa te has topado. Por supuesto te topas en la línea de la solidaridad plena, incluso cuando no la has pedido. Hay países que te dicen, por favor, yo estoy absolutamente con la causa boliviana. Algunos de ellos lo han hecho explícita a través de las gestiones del presidente Morales, y otros países que muestran una neutralidad o un desconocimiento, es decir, no hay un prejuicio ni con Chile ni con Bolivia, lo que te permite una explicación muy fácil y muy clara. Son más fáciles. Y países que históricamente pueden tener menos simpatía por Bolivia, o algo que es obvio, ¿no es verdad? La posición ideológica del presidente Morales está alineada con un bloque de países y está enfrentada a otro bloque de países, y eso tiene una connotación. ¿Cuánto pesa la posición ideológica? ¿Cuánto pesa esta imagen de
Bolivia es un país pobre, un país de campesinos, un país de indígenas. En algún caso los apoyamos, en otro caso no. Fíjate vos que también, ¿cuánto pesa esta condición de tercer productor de cocaína en el mundo? Todo esto pesa, ¿verdad? Mira, yo te diría que hay un elemento básico que nos da una ventaja comparativa extraordinaria, que es la personalidad de Evo Morales en el carácter simbólico que Evo Morales tiene. Ya. Si la demanda boliviana la presenta el presidente Quiroga o el presidente Mesa o el presidente Vance o el presidente Sánchez de Lozada, tiene una connotación, y si la presenta Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, tiene otra. Es decir, en la comunidad internacional, sobre todo en Occidente, hay una lógica de decir, caramba, es un presidente que representa realmente al pueblo boliviano. Vamos a irnos al margen de la discusión interna sobre lo que eso representa. Eso tiene un impacto muy fuerte. Segundo, Morales ha puesto a Bolivia en el mapa. Es decir, hoy día cuando dices Bolivia, inmediatamente identificas con Evo Morales, que ha hecho ha girado la imagen de Bolivia. No desde el punto de vista del país de indios o del país de campesinos, y he utilizado intencionalmente la palabra indios despectivamente, no. Es un país que ha recuperado su dignidad de igualdad y de inclusión, que era imprescindible, y por lo tanto es un factor positivo. Ahora, por supuesto, los países que ideológicamente están confrontados con Bolivia, o que Bolivia los confronta ideológicamente, tienen una presunción o una susceptibilidad de decir, bueno, pero es un gobierno demasiado radical, o es un gobierno demasiado inclinado en un lado u otro. No te voy a mencionar, son obvios, lo que estamos hablando es obvio, pero por razones evidentes no te puedo mencionar ningún nombre de país. Por lo tanto, yo te diría que en el balance, la imagen que tiene Bolivia de un presidente indígena que logró la inclusión es un factor positivo. Fíjate vos, cuando yo te decía estamos en el mejor momento, no quise hacerte la pregunta, ¿estamos más cerca o más lejos del mar? Porque Charaña fue la oportunidad más cercana que tuvimos. Hoy no estamos tan cerca como de Charaña. ¿Por qué se rompe Charaña en realidad? ¿Por qué se rompe Charaña? Y ahí hay un equívoco que vale la pena mencionar. Banzer y Pinochet deciden hacer un acuerdo para buscar una solución definitiva a la Mediterránea boliviana. Bolivia le hace una propuesta a Chile, que es el corredor con continuidad territorial, con acceso soberano al mar y un puerto propio en el norte de Arica, en la frontera entre Chile y Perú, que interrumpía la frontera entre Chile y Perú. 1979 es el centenario del enclaustramiento boliviano y de la pérdida de las provincias cautivas del Perú. El presidente Velasco Alvarado está decidido a recuperar militarmente esos territorios. El riesgo de una guerra entre Perú y Chile es real. El presidente Velasco Alvarado ha comprado armamento francés y armamento ruso, y por lo tanto tiene un potencial militar equivalente al de Chile. Y tenía una tremenda popularidad como presidente encima. Es. Por lo tanto, geopolíticamente Pinochet dice, yo mato dos pájaros de un tiro, meto a los bolivianos al medio. Hago una franja de territorio que interrumpe la posibilidad de un ataque de tanques, por ponerlo en términos militares, de territorio peruano a Chile, y además genero internacionalmente una mejoría de mi imagen diciendo yo estoy resolviendo un problema con un vecino en un momento de aislamiento internacional muy grave de Pinochet. Bolivia le hace la propuesta, Chile le responde, el canciller Patricio Carvajal le dice al embajador Gutiérrez Bea Murguía, sobre las bases propuestas por Bolivia, Chile está dispuesto a negociar con Bolivia para darle un acceso soberano al mar. Tomamos el tema para la demanda. Pero no solamente eso, Carvajal le dice, y para que no hayan dudas, vamos a discutir sobre el hito tal, el río tal, la montaña tal. Es decir, en su carta a Gutiérrez Bea Murguía describe detalladamente el escenario geográfico limitado, alrededor de 2.800 kilómetros cuadrados. Esa es una de las bases de nuestra demanda. Así es. En el momento en que Chile expresa su decisión y Bolivia y Chile ajustan los elementos geográficos que iban a ser cedidos a Bolivia, Chile le envía a través de Pinochet una carta al presidente de Perú
cumpliendo el tratado de 1929 que establece que si Chile quisiera cederle un territorio que fue antes peruano, tiene la obligación de consultar con Perú. Pero en ese momento el presidente ya no es Velasco Alvarado. Morales Bermúdez ha dado un golpe de Estado en 1975 y recibe la carta en 1976. Morales Bermúdez contesta a la propuesta de Chile con una variante y le dice: estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se ha hecho. Ese también es un argumento en favor nuestro. Y no tenemos ninguna dificultad. Incluso Morales Bermúdez hace una mención importantísima que dice: nosotros creemos que esto debe incluir mar territorial para Bolivia en proyección del espacio geográfico que se le va a conceder. Pero Perú plantea la administración trinacional del último kilómetro que va desde la costa a la... Entonces, el último kilómetro todo es boliviano y el último kilómetro que da al mar tiene que ser tripartito, de soberanía compartida entre Perú, Chile y Bolivia. Chile recibe la contrapropuesta de Morales Bermúdez en un escenario en el que para Chile era inaceptable que Perú pusiera un pie en territorio que había sido peruano originalmente porque podía generar un comienzo de conflicto. Y Chile dice, primer elemento, nosotros no le hemos planteado la pregunta para que usted nos haga una contrapropuesta y en los términos en que Perú ha respondido, Chile declina seguir considerando el tema. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es, como se comenta, incluso se ha escrito, que fue el pedido de compensación territorial el que hizo que Bolivia bloqueara la negociación. Por supuesto que estaba el tema de la estaba, claro. Chile pedía la compensación territorial. Y todos gritábamos en contra. Pero cronológicamente, la ruptura de esa negociación es Chile, es Perú. Pero no Perú en el sentido, porque si tú me preguntas en este momento, Carlos, yo firmo eso a ojos cerrados. Es decir, la posibilidad de una mirada de siglo XXI de soberanía podría ser perfectamente posible, pero digamos estamos hablando de una hipótesis. En este contexto queda claro que la negociación se rompe por la imposibilidad de un acuerdo entre Chile y Perú y no porque Bolivia bloquee la negociación como Chile pretende decir. Las cartas presentadas por la hija de don Adalberto Violand ¿tienen algún peso, algún valor en este asunto? Para hacer un detalle y un esclarecimiento de lo que representó la negociación de Charaña, sin duda. Sin duda hay una fase vinculada a la primera embajada, la de Guillermo Gutiérrez Villamurguía, y a la segunda embajada que le tocó vivir la ruptura definitiva de la relación, que es la embajada de Adalberto Violand. Es decir, la comprensión total de los temas que se propusieron y contrapropusieron en el periodo 75-78 debe incorporar un estudio de las dos embajadas y el documento, el libro que ha escrito Adalberto Violand es importantísimo en ese contexto. Hasta que se solucione Chile va a estar todo el tiempo con todas estas chicanas de incumplimiento del tratado, porque se incumple el tratado, pero además con paros, con huelgas, con bloqueos en su frontera, siempre estorbando a Bolivia. ¿Con qué objetivo? Que nosotros nos sentemos a conversar, que dejemos eso de allá. ¿Qué gana con eso? Yo diría que son acciones que efectivamente muestran que dado que Bolivia no quiere dialogar en los términos que a Chile le gustaría, bueno, vamos a hacerle un poquito más difícil a Bolivia el tema del libre tránsito. Y en ese contexto Bolivia no se ha quedado quieta. Lo que Chile en algún sentido hubiera querido encontrar quizás es que Bolivia contamine su demanda con denuncias sobre el incumplimiento del Tratado de 1904. ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia? Bolivia ha definido dos escenarios totalmente distintos y absolutamente legítimos el uno y el otro. El escenario de la demanda que no toca el Tratado de 1904 es la Corte. El escenario del incumplimiento flagrante es la ALADI. Por lo tanto, este escenario no contamina a este otro y en la ALADI sí Bolivia está trabajando intensamente para forzar a Chile a cumplir lo que Chile y va bien, ¿no? Eso. Va bien porque en principio la ALADI le ha dicho a Chile, señores, tienen que sentarse a negociar para encontrar una solución y responder a las observaciones legítimas que Bolivia le está haciendo sobre incumplimientos de diferentes modalidades de tránsito de camiones, de bloqueos y revisiones innecesarias, en fin. Y este tema de las huelgas y el otro tema que también es complicado,
es decir, que es una violación del Tratado de 1904. La privatización de los puertos chilenos obliga a Bolivia a una negociación que el tratado no contempla. ¿Por qué Bolivia tiene que estar pidiéndole permiso a los señores que administran privadamente los puertos chilenos? Ese debería que además ser, son peruanos. Que además son peruanos, por cierto. Sí. Que ese debería ser un tema que en el caso de Bolivia debería generar una excepcionalidad. Chile y Bolivia deberían generar una relación directa que es parte también de la violación del tratado y del cumplimiento del libre tránsito tal como se concibió. Cuba le exige a Estados Unidos una compensación económica por todo lo que ha perdido de ganar por el bloqueo. El presidente Quiroga recién hablaba también del costo del enclaustramiento. Es posible que en algún momento no sea como solicitud de compensación, pero alguien pueda hacer un cálculo, o ustedes mismos lo han visto, ¿cuánto ha perdido Bolivia por la falta de mar? Para no hablar de cifras que acumulan una cantidad X de millones de dólares que además tienes que indexar, etcétera, etcétera, el estudio que ha hecho Jeffrey Sachs sobre el costo de la mediterraneidad en el conjunto de los países mediterráneos, haciendo un análisis de los costos de transacción, de distancia, de fletes, etcétera, etcétera, genera un resultado que Sachs lo ha hecho público, que nosotros lo tenemos cuantificado, que está muy sintetizado en el libro del mar, pero que hay estudios que pueden ser consultados a través de Diremar, de una pérdida de entre el 1 y el 1,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto de un país anualmente. Por lo tanto, estás hablando de una cantidad muy significativa. Bolivia puede en el mediano plazo, desde, digamos que esto lo ganemos, puede intervenir en un territorio soberano con facilidad. Es decir, hoy día hacer un puerto para lo que nosotros lo queremos, pues esas no son aguas para bañarse, son aguas para hacer comercio, sí, para incluirnos en el mundo. ¿Es posible que tengamos dinero como para hacer eso? Porque eso es muy caro. Yo te diría que en la actual, si me estás preguntando hoy, yo no sé dentro de 5 años o dentro de 10, pero en este momento yo te diría que Bolivia tiene la espalda para una combinación de 3 cosas. 1, reservas propias. 2, capacidad de generar financiamiento. 3, capacidad de aliarse con operadores privados del más alto rango mundial que permitan el desarrollo tecnológico de un puerto de alto nivel. Yo creo que son esfuerzos compartidos, es decir, tú tienes plata propia que puedes disponer para un puerto, tienes capacidad de financiarlo porque tu característica de desarrollo económico te permite las garantías suficientes, y 3, necesitas una inversión y una sociedad. Estrictamente te habla Carlos Mesa, no te estoy hablando a nivel de Estado boliviano, para que operadores de puertos como Hamburgo o Rotterdam, para poner ejemplos, te puedan desarrollar una tecnología y una inversión, que es además operación de puerto para generar los objetivos que estamos buscando. Ahí ya entra la parte de la confianza que te dé el Estado boliviano de negociar con él. Sí, señor. Que no somos precisamente la mejor garantía. Y ese es un desafío que vale para el puerto y vale para otros temas, que mi impresión es que debe encararse como uno de los grandes puntos de transformación en el tercer gobierno, del presidente Morales. Porque, a ver, nosotros tenemos la gran posibilidad de los hidrocarburos, pero solamente tenemos 2 tendidos. Uno que va directamente a Brasil y el otro que va a Argentina. Estamos queriendo hacer un negocio con Paraguay, pero es muy chico el negocio. El negocio de los hidrocarburos, sobre todo el gas a corto plazo, va a ser tener barcos dando vueltas y vendiendo gas por todos lados. Aquí tenemos una posibilidad potencial que sería el propio Chile si llegáramos a un acuerdo que estableciera un acceso soberano al mar. Por supuesto, Chile es un mercado potencial, no el más importante sigue siendo Brasil, pero lo acabas de decir tú, el tema de la exportación transoceánica. Tenemos el tema del litio también, que te permite una estrategia de exportación distinta con el litio trabajado en un puerto propio que a través de terceros. En el caso del gas es importante desarrollar
exploración y explotación de recursos que te permitan contar con reservas como las que teóricamente, y después se demostró que no, teníamos por encima de los 27 o 28 trillones de pies cúbicos. Con el nivel que tenemos en este momento, nuestras posibilidades son limitadas. Es decir, pero sabemos que una exploración adecuada, intensa e inteligente de hidrocarburos puede generar un crecimiento de nuestras reservas. No voy a entrar en el tema de los recursos en parques nacionales, que ese es otro tema. Sí. Pero ¿cuánto puede afectarle a Bolivia el entrar a parques nacionales con esta conciencia mundial que hay ecológica y con todo esto? No, ahí entro ya en una percepción personal, prefiero no entrar en consideraciones. Creo que un elemento importante aquí, hablábamos del gas, hablábamos del litio, hablábamos también de un manejo más eficiente del comercio exterior boliviano y un diseño de una estrategia compartida entre exportación atlántica y exportación pacífica. Es decir, si Bolivia tiene un puerto competitivo de rango internacional, las exportaciones de granos y derivados de Santa Cruz hacia el Océano Pacífico, hacia el Asia Pacífico, cobrarían una dimensión distinta. Es decir, uno tiene que pensar en la dimensión de un puerto realmente importante que no sea simplemente un parchecito para cubrir un poquito más de lo que Arica hace, ¿no? Claro, tiene que pelear con Matarani y con los puertos chilenos, que son importantes. Así es. No sé si entrar a asuntos políticos, porque ¿estás para hablar de asuntos políticos? No, por una razón, Carlos, en un contexto como este, en el que el tema del mar es esencial, yo quiero darle la fuerza más grande a la cuestión que tiene que ver con mi responsabilidad más importante hoy día. Por supuesto, tú sabes, y tengo ideas políticas y conceptos, nada más escribí, pero que distorsionaría la esencia de esta conversación. ¿Estás optimista entonces con lo que viene? Sí, estoy muy optimista. Optimista sobre la base no del voluntarismo o del maximalismo, optimista porque no solamente trabajo día a día sobre el tema, sino que estoy viendo el trabajo que hacen mis colegas, Eduardo, que hace Diremar, que hace el canciller, que hace el presidente. Es decir, cuando tú ves un trabajo de equipo, cuando tú ves un trabajo no improvisado, cuando tú ves un trabajo de abogados del rango que tú has podido apreciar, tú puedes sentir tranquilidad. Uno puede ganar o puede perder, y eventualmente, no creo que eso ocurra, aún en la hipótesis de que perdiéramos, yo me sentiría absolutamente tranquilo con mi conciencia y por supuesto responsable de lo que hemos hecho, y si ha habido error, por supuesto asumir los errores que hayamos podido tener. Pero la sensación, y creo que es una sensación compartida, no es una sensación subjetiva de decir creo que lo estoy haciendo bien, me da la impresión de que el país está percibiendo que lo estamos haciendo bien. Los abogados que trabajan para nosotros en La Haya tienen otros casos, pero ¿qué tanto de su tiempo le dan a Bolivia? El tiempo que requiere Bolivia, sin ninguna duda. Es decir, no es que te están dedicando unas horitas extras del trabajo realmente importante que están haciendo. En algún momento, cuando se presentó la demanda, uno de ellos estaba atendiendo otro asunto y pareció como que nos temblaron las piernas a todos, no nos están dedicando todo el tiempo. No, lo que pasa es que en el equipo de abogados, por una razón práctica, tú dices, no conviene saturar el número de abogados que van a hacer la presentación en el caso frente a los jueces, y si tú te diste cuenta, prácticamente tuvimos un número equivalente de abogados tanto de parte de Chile como de parte de Bolivia. El equipo que, en este caso tú te estás refiriendo al abogado británico Vaughan Law, estaba la número 2 de Vaughan Law permanentemente presente allí, y Vaughan Law había adelantado hace ya un año, porque estas no son cosas improvisadas, que tenía un tema pendiente y no hubo objeción, porque el trabajo de aporte que él hace al equipo en la preparación de los argumentos es fundamental. Insulza va a hacer el mismo trabajo tuyo. Me da la impresión, Chile tiene una modalidad un poco distinta, de pronto le pide al presidente Lagos, o de pronto le pide al presidente Piñera, o de pronto le pide a Insulza, no sé con qué intensidad lo hará, pero es una buena noticia. Cuando tú ves que tienen que colocar a un peso pesado como José Miguel Insulza, te das cuenta de que estás haciendo un buen trabajo. El presidente Pastrana es con el que vas a ir a Samper.
es con el que vas a ir a conversar a la Organización de Estados Americanos. No, no, el presidente Samper es el secretario de UNASUR, con el que ya me reuní en UNASUR, enero. sí. No, iré con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, el señor Almagro. Sí, con el uruguayo, sí. Esto es un recomenzar. Claro, porque hay una lógica que nos tiene que marcar. Tenemos 5 años de gestión de Almagro. Insulza obviamente tenía el corazoncito, como está claro, y no podía ser de otra manera, de Chile, aunque se comportó correctamente cuando yo lo visité, todo hay que decirlo, pero es imprescindible reforzar nuestra argumentación de explicativa a la OEA. Yo quiero agradecerte que estés aquí. Me hubiera gustado hablar de política, pero se entiende que no. Este tema nos convoca a todos, nos pone... Como te digo, nosotros hacemos aquí de vez en cuando conversaciones, hemos estado siguiendo, y cuando una de las veces que mayor importancia se le da a este programa es cuando se habla del tema marítimo. Yo siempre digo, nosotros podemos gritar un montón de cosas, pero al final de cuentas hay más patriotismo del que nosotros creemos, ¿no te parece? Absolutamente. Definitivamente, Carlos. Yo creo que hay una conciencia que además hemos logrado reforzar. Había una sensación en el pasado de que, ok, tenemos razón, pero esto no va a ir nunca a ninguna parte. Y en esta oportunidad hay una sensación de que se abre una ventana real, y entonces tú dices, creo en esta causa, siempre he creído en esta causa, pero tengo seguridad, no me siento en inferioridad de condiciones con Chile, que era uno de los grandes problemas de los bolivianos. Mirar a Chile de más, sentir que Chile nos miraba de menos, y en este caso estamos trabajando en igualdad de condiciones y colocando a Chile ante evidencias que su diplomacia nunca había considerado, y ese es un motivo de orgullo para el pueblo boliviano. Pero también sirve para reivindicar históricamente a quienes estos 70 últimos años han hecho trabajo, porque esta es, vos mismo me estás diciendo, esta es la base de todo el trabajo. Por aquí ya no podemos ir, por aquí se trancó, pero logramos arrancar esto. Es decir, nos estamos reconciliando con nuestra historia. Sí, señor. Este es un homenaje a nuestra diplomacia. Es un homenaje a aquellas personalidades. Pienso en un cruceño notable, José Ortiz Mercado, 1983, el acuerdo con el canciller Schweitzer, una figura relevante de la que nos sentimos orgullosos. Y menciono a José Ortiz como podría mencionar a otros muchos. Definitivamente, yo creo que algo que Bolivia debe aprender es que cometimos muchos errores en el pasado, pero hicimos muchos aciertos de los que a veces no nos gusta a nosotros mismos acordar,